Buenos días, amada iglesia. La gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con ustedes, con cada uno de ustedes, amados hermanos. De nuevo, es un gozo, es una bendición poder estar frente a ustedes, poder llegar hasta ustedes a través de estos medios, pidiendo al Señor que siga edificándonos a través de su palabra. También saludar a los de otro contexto, hermanos de otras iglesias que están exponiéndose a estas predicaciones y tal vez están siguiendo la serie. Esto nos complace, nos bendice saber que ustedes están ahí siguiéndonos. Reciban también un saludo afectuoso de parte de nuestra iglesia y oramos por ustedes y por aquellos que tal vez no tienen un contexto de iglesia y los animamos para que también, si Dios pone en el corazón de ustedes, poder congregarse cuando el Señor lo permita y seguir esta serie de predicaciones para que también puedan exponerse a la palabra del Señor y conocer a Dios verdaderamente. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y, como lo mencioné en el sermón pasado, por el bien de las almas de nuestras hermanas, he querido tomar 3 sermones para seguir considerando el tema de la vestimenta de la mujer y lo que la Escritura nos dice en cuanto a la importancia que debe darle la mujer a su apariencia, no solamente la apariencia interna, sino también la apariencia externa. Y repetidas veces nosotros podemos ver en la Escritura que a Dios le importa este tema. De manera que a nosotros, y especialmente a ustedes, amadas hermanas, les debe importar y ustedes deben tener en sus mentes muy presente este tema. Y asimismo, la Escritura nos enseña que si la mujer internamente es honorable y es virtuosa, entonces esto se va a reflejar en su área externa, se va a ver exteriormente, se va a reflejar exteriormente. Entonces vamos a abrir las Escrituras en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Y dice así la Escritura: vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amado Señor, queremos agradecerte por permitirnos estar frente a tu palabra, poder exponernos a ella y a través de ella escuchar tu voz. Queremos agradecerte por la salvación en Jesucristo, por su gracia derramada en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, reconocemos la necesidad de tu asistencia, la necesidad de que tú nos lleves a comprender más tu voluntad, pues lidiamos con nuestro pecado, lidiamos contra la presión de la cultura y sus pensamientos, y pedimos, oh Dios, que tú nos abras el entendimiento, que sensibilices nuestro corazón y que con mansedumbre podamos recibir la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que el fruto pueda ser evidente en nosotros. Señor, permítenos escuchar tu voz y ponga en nosotros el deseo de ser obedientes a tu palabra y muéstranos, oh Dios, que tu gracia nos enseña a renunciar a las cosas de este mundo, a vivir de una manera santa y piadosa. Ruego, Dios, que tú me asistas con el poder de tu Santo Espíritu, de tal manera, oh Dios, que la exposición de tu palabra sea clara a cada persona que se está exponiendo a estas palabras. Exalta tu palabra
exalta la cruz de Cristo, exalta a tu Hijo, exalta tu nombre, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Cuando ustedes, hermanas, buscan y se ocupan de su apariencia, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensa en la palabra modestia? La mayoría de personas, incluidos los hombres, nosotros los varones, cuando escuchamos la palabra modestia o recato, tenemos que reconocer que lo que se nos viene a la mente son cosas como alguien que no tiene estilo, alguien que es mojigato, alguien que es poco atractivo, alguien anticuado o alguien que es aburrido. Asociamos esa palabra modestia con estas actitudes o estos comportamientos. Ahora, ¿será cierto que cuando Dios en su palabra, cuando habla de modestia o recato, exige a las mujeres que sean aburridas, que sean mojigatas y que sean poco atractivas? ¿Quiere decir eso la Escritura cuando llama a la mujer a ser modesta? Yo no creo que Dios esté diciendo esto. Ni ningún creyente debiera pensar esto. Un ejemplo claro de esto es que nosotros podemos levantar nuestra mirada y ver a nuestro alrededor. Podemos ver la belleza del mundo que nuestro Señor ha creado. Podemos ver que en la creación se refleja la belleza. La Escritura nos dice que lo que Dios ha creado nos muestra a ese Dios. No es que la creación sea Dios, sino que nos muestra la personalidad, quién es Dios. Y una de las cosas que la creación testifica de Dios es que Él es hermoso. Está cargado de imaginación, majestuosidad, hermosura e incluso diversión. La creación de nuestro Dios nos llena de gran placer. Pensemos cuando estamos frente al mar, cuando estamos frente a un gran monte, nos quedamos pasmados de aquella grandeza, nos llenamos de placer. Sin embargo, estas son las palabras que vienen a la mente de mucha gente cuando piensan en el recato. No están pensando en algo hermoso, no están pensando en algo majestuoso, en algo que es incluso divertido. Piensan lo contrario, incluyendo los creyentes, lamentablemente. Esto es una muestra de que hemos dejado de conocer verdaderamente a nuestro Dios. La moda es importante para toda mujer. Yo sé que esto es así, como para los hombres también. Pero pensando en las mujeres, todas las mujeres se ponen ropa, gracias a Dios por eso, y a diario toman decisiones acerca de su vestuario. No hay día en que las mujeres especialmente, nosotros los varones tomamos decisiones también, pero a las mujeres les cuesta más. Están tomando decisiones acerca de su vestuario, día con día. Emplean tiempo y dinero en ello. ¿Y qué mujer no tiene opiniones definidas acerca del guardarropa? Especialmente en este tiempo donde se habla de derechos de expresión y de pensamientos, los cuales no deben ser juzgados como piensa la cultura hoy en día. Cuando se habla de derechos, cuando se habla de opiniones, cuando se hablan de expresiones, esto es algo que no debe ser juzgado. Hoy todo mundo tiene opiniones. Pero aquí la última opinión que tiene más valor no es la mía, ni la suya, ni la del gobierno, sino la de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana, considerar lo que Dios dice en su palabra. Todas las mujeres, incluidas las cristianas, tienen algo que decir del guardarropa. Lo preocupante es que las opiniones y la ropa de muchas es similar a la de la cultura. Animo a las hermanas a realizar una prueba que les envío
que ustedes puedan realizar esa prueba y examinar sus criterios a la luz de esa pequeña prueba. Es como se le llama también, un test, donde usted se va a examinar. No piense en la otra persona, piense en usted, piense en su guardarropa, y a la luz de esto también conteste esa prueba. Examine sus criterios y luego compárelos a la luz de la palabra y las enseñanzas que hemos escuchado y hemos de escuchar durante estos domingos. De manera que las animo, hermanas, a hacer esto de una manera consciente y también sincera con ustedes mismas y delante de la presencia del Señor, por el bien de sus almas. ¿De quién fue la idea de que nos pusiéramos ropa? ¿Fue la idea de algún patriarca, como hoy mencionan las feministas, del patriarcado? El patriarcado es lo que tiene así a las mujeres, las tiene limitadas, las tiene bajo opresión. ¿De quién fue la idea de que nos pusiéramos ropa? Si usted estuviera comprando ropa en una tienda cara, probablemente usted miraría la etiqueta para saber quién es el diseñador, ¿no? Pienso que lo haría. Bueno, nosotros como creyentes podemos decir que tenemos un diseñador. Nuestro diseñador no es otro que el creador del universo, el mismo Dios. Y fue Él a quien se le ocurrió la idea de la ropa. Sí, fue a Él. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué tenemos que usar ropa? Yo recuerdo en mi niñez, yo decía, ¿por qué tenemos que estar usando ropa siempre? Esto es cansado, estar cambiándose, estar buscando ropa. Tal vez las hermanas dirían estar lavando ropa también todos los días. Bueno, la Escritura nos relata que cuando Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer, los hizo sin ropa. Génesis 2:25 dice, en ese tiempo, es decir, en el tiempo en que Dios creó al hombre y a la mujer, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. No siempre hemos usado ropa. No en toda la historia de la humanidad se usó ropa. Por lo menos Adán y Eva, los dos, nuestros primeros padres, ellos no usaron ropa. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos no usaban ropa. Y la razón era que no había vergüenza, no había culpa en ellos. Todavía no habían experimentado estas cosas. Y eso es porque en Adán y Eva no se encontraban en pecado. Ellos no tenían pecado y por esa razón no se avergonzaban y por esa razón no sentían culpabilidad. Ahora, no había barreras en su relación con Dios ni entre ellos. Todo este cuadro estaba allá en aquel lugar que se llamaba el jardín de Dios, el lugar de Dios. Pero todo eso lamentablemente cambió cuando Adán y Eva decidieron hacerlo, y aquí está el problema, cuando ellos decidieron hacerlo a su manera. En ese momento en que comieron del fruto prohibido, experimentaron vergüenza y pudor o dolor. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice que en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. A partir de que ellos quisieron hacer las cosas a su manera, comieron de lo que Dios les había prohibido y entonces sintieron dolor, vergüenza, culpabilidad. Por primera vez en su vida sintieron la vergüenza y la culpa, los cuales son frutos del pecado, consecuencias que nosotros hoy en día seguimos experimentando. Desde ese momento en adelante en la Biblia se hace referencia a la desnudez fuera del matrimonio como algo vergonzoso, porque en el matrimonio, cuando un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio, providencialmente Dios actúa en estas personas
para que la vergüenza se vaya, pero lamentablemente en tanta inmoralidad que estamos viviendo hoy en día, parece que la vergüenza se está yendo, incluso en aquellos que no están en matrimonio. Lo cual vemos que hoy en día esto se está perdiendo aún entre las mujeres que profesan ser creyentes. Algo que debe ser vergonzoso, algo que la Escritura cataloga como vergonzoso. Las mujeres hoy lo están catalogando como su orgullo. Adán y Eva de inmediato trataron de encontrar la forma de cubrir su desnudez y vergüenza. Pero hoy las mujeres parece que, incluso los hombres, parece que no quieren cubrir su vergüenza ni su desnudez. Quieren exponerla. No pidieron consejo a Dios en cuanto a cómo vestirse. Pensando en Adán y Eva, ellos no le pidieron consejo a Dios. Más bien idearon su propio plan. Cosieron hojas de higuera, dice la Escritura, para cubrir sus partes íntimas. Por cierto, las hojas de higuera, no sé si usted las conoce, pero tienen la consistencia de un papel de lija grueso. Eran un poco incómodas estas primeras ropas que Adán y Eva se habían hecho. Eran incómodas, como se puede ver hoy en día. Las ropas que hoy los diseñadores hacen y que las mujeres usan, se ven que son incómodas. Pasan incómodas las mujeres. Es algo que yo pregunto y digo, bueno, si esto es ropa incómoda, ¿por qué han de usar esa ropa? Si se sienten incómodas, ¿por qué han de usar esa ropa? Pero pronto, volviendo a Adán y a Eva, ellos se dieron cuenta de que las hojas de higuera no podían resolver el problema de manera adecuada y por eso se escondieron. A pesar de que ellos mismos habían provisto para sí mismos una vestimenta que solamente cubría sus partes íntimas, aún así ellos se escondieron de la presencia de Dios, sintieron vergüenza. Misericordiosamente, Dios no los dejó permanecer escondidos. Dios tomó la iniciativa de restaurar la comunión que se había roto. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No era que Dios no sabía dónde estaba. Dios quería llevar al hombre, hacerle entender qué era lo que había hecho. Dios bien se hubiera apartado de ellos inmediatamente, pero Dios actuó en misericordia. Ellos se alejaron, Dios se acercó a ellos. Pero en esa misericordia, en esa paciencia, Dios también iba a actuar en juicio con Adán, Eva y aún la misma serpiente. Observemos en este pasaje de Génesis 3:9, ¿quién fue el primero en plantear la cuestión de la falta de ropa en Adán? ¿Quién fue? De hecho, lo primero que le dijo Dios después de la caída fue, oí tu voz, dice Adán, en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice el versículo 10. Y la respuesta de Dios, porque nosotros podemos notar cuál fue la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no fue en seguir el tema de la desnudez. Esto nos demuestra que Dios no consideraba que su desnudez fuera el problema principal. El tema de la desnudez era una consecuencia del problema principal, como hoy en día nosotros podríamos mencionarlo también. El problema de la desnudez en los hombres y en las mujeres. Eso es una consecuencia del problema principal. Y Génesis 3:11 nos da la respuesta. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué podemos ver aquí en este pasaje? Bueno, que la principal preocupación de Adán y Eva no era su desnudez. La principal preocupación, la preocupación de Adán y Eva era su desnudez. Pero para Dios no. La principal preocupación de Dios
era que ellos habían desobedecido la palabra de Dios y que su relación con Él se había roto. Y como consecuencia, entonces, venía el tema de la desnudez. A ellos les preocupaba su apariencia externa. A Dios le preocupaba sus corazones. Es un grave error que nosotros, hermanos, nos ocupáramos de vivir de apariencias. Las apariencias no son perdurables. La integridad del corazón sí lo es. Adán y Eva querían cubrir con sus propios esfuerzos la realidad de su corazón, pero ante los ojos del Señor, aquello aparente no impresionaba al Señor. Ellos estaban desnudos ante el Señor, por más que cubrieran su cuerpo, que no podían cubrir su cuerpo. Solamente pudieron cubrir sus partes íntimas. Nosotros podríamos estar vestidos con ropas modestas y aún así vivir solamente de apariencias. Las ropas podrían cubrir mi desnudez, pero no un corazón seductor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podríamos preocuparnos por la apariencia sin tratar, la apariencia externa, sin tratar el problema del corazón. Todo está desnudo ante los ojos del Señor. De hecho, al principio Dios ni siquiera abordó la cuestión de la desnudez de Adán y Eva. Primero habló con ellos acerca de la raíz del asunto, que era su pecado y las consecuencias. Tocó el tema de la relación rota e inmediatamente el Señor les da el Evangelio en Génesis 3:15, donde Dios les da la promesa de una solución, no para su desnudez, sino para su pecado. Con su gracia y una preocupación llena de amor, Dios vistió a la primera pareja. El problema de la falta de modestia o decoro en la ropa de las mujeres es la manifestación del problema pecaminoso en su corazón y su relación rota con el Señor. Pero Dios con su gracia y su amor puede vestir ese corazón desnudo con la sangre de su Hijo Jesucristo y restaurar la relación con cada mujer que ponga su esperanza en el Evangelio. Primero hay que cubrir la desnudez del corazón para poder cubrir la desnudez externa. Dios no pasó por alto el problema de su desnudez, de la desnudez de Adán y Eva, ni tampoco dejó de darle importancia al asunto. No es que Dios se hizo de la vista gorda de eso, del problema de la desnudez, no, porque Génesis 3:21 nos dice: después de que Él trata el problema del pecado del corazón del hombre, ahora trata el problema de la desnudez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ven que a Dios le importaba también el tema de la desnudez, de tal manera que Él no dejó a Adán y a Eva en que se proveyeran para sí mismos vestimentas, sino que Él diseñó el vestido del hombre y la mujer y se las dio y los vistió. Como que da la impresión que Dios mismo los vistió. Es una pena que muchos padres de familia, miembros de iglesias y pastores pasen por alto el problema de la desnudez en la iglesia y le resten importancia a este asunto que para Dios fue muy grave, muy grave. Cuando finalmente llegó el asunto de la ropa, les dijo a Adán y a Eva: he aquí mi provisión para su desnudez. A su manera las cosas no van a resultar. Tienen que hacerlo a mi manera. Observemos, hermanos, que la idea de la ropa de Adán y Eva, las hojas de higuera, y la idea de la ropa de Dios, túnicas de pieles, son muy diferentes. Como hoy en día la cultura. La idea de la ropa de la cultura, esas hojas de higuera, son muy diferentes a la idea de la ropa de Dios, túnicas de pieles. Génesis 3
versículo 7, nos dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta palabra delantal en el idioma original se puede considerar o se puede traducir como delantal o faja para el cinturón. Por otro lado, los vestidos que Dios hizo para Adán y Eva, Génesis 3:21, donde nos dicen que eran túnicas, no delantales, sino túnicas o abrigos. Varios comentarios bíblicos están de acuerdo en que este término se refiere a una pieza de ropa que cubre el cuerpo, al menos de hasta por debajo de las rodillas o hasta los tobillos, de las rodillas para abajo. Adán y Eva solamente habían cubierto sus partes íntimas, pero Dios dijo: no, eso no es así. Dios dijo: vengan, vamos a tratar este asunto. Y Dios los cubrió sus cuerpos. No como presentan en las películas o en las imágenes para escuelas de niños, para niños de escuela dominical, donde algunas imágenes están correctas, pero otras no. Presentan a Eva con minifalda y a Adán lo presentan enseñando sus músculos del cuerpo. Eso no es. El original nos muestra que Dios cubrió todo el cuerpo de ellos, de los dos. ¿No les quiere decir esto algo, hermanas? ¿Pueden pensar en esto? ¿Por qué criterios está dejándose usted llevar? ¿Por los de Adán y Eva cuando cayeron en pecado? ¿Donde cubren solamente sus partes íntimas? ¿O tiene usted el criterio de Dios? ¿Tiene usted el criterio de la cultura? ¿O tiene usted el criterio de Dios? Por eso es importante el test, la prueba que usted hizo. Hermanos, doy muchas gracias a Dios porque a Él le importa todos los detalles de nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: si aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. En el caso mío les es más fácil contar los cabellos, por lo menos de los de la barba también, Él está preocupado, pero es de esperar, hermanos. Esto nos muestra de que Dios está preocupado por cada detalle de nuestras vidas, y es de esperar que si a Él le importa aún los cabellos de nuestra cabeza, a Él le importa entonces el tema de la vestimenta. Lo que nos ponemos debe un detalle muy importante para nosotros como creyentes. No es un simple detalle, es un tema importante. Puesto que Dios nos conoce, y nos ama, podemos confiar, hermanos, en sus planes y en su dirección para nuestras vidas. Lamentablemente la cultura es de esperar. Están muertos los hombres en sus delitos y pecados y piensan que Dios solamente quiere arruinarnos la fiesta. Pero como creyentes no podemos pensar en eso. Pero es lamentable ver y escuchar a creyentes, especialmente hermanas cristianas, que piensan que es una molestia este tema de la vestimenta, que no las dejan vivir en libertad, que no las dejan disfrutar de la vida. Quisiera mencionar algunos principios para ustedes, prácticos para la vida, en cuanto a este tema. Consciente o inconscientemente, es un hecho de que nuestra apariencia externa comunica un mensaje a quienes nos rodean. Seamos los hombres o ustedes, hermanas. Después de todo, lo que nosotros escogemos para ponernos se basa en nuestros valores. Nuestros valores determinan lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos o usamos, incluyendo la ropa. Si ustedes quieren glorificar a Dios en sus vidas, ese propósito afectará la ropa que usan y la manera en que actúan. Vamos a ver 3 principios fundamentales de la vida que afectan vuestras formas de vestir, hermanas. En primer lugar, propiedad.
¿Han escuchado ustedes decir a muchas mujeres, y tal vez usted misma lo ha dicho, mi cuerpo es mío? Pero en este tema de la propiedad, como creyentes, su cuerpo no le pertenece a usted. Mi cuerpo no me pertenece a mí. Le pertenece a Dios. Y hoy en día, con el tema de las feministas y los pensamientos de la cultura, escuchamos una y otra vez: es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿De verdad es su cuerpo? ¿De verdad que usted, hermana creyente, puede decir que es su cuerpo? Déjeme recordarle lo que dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Noten que Dios compró no solamente nuestra alma, sino nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Son de Dios, no son nuestros. Y los corintios estaban pasando un problema similar a la cultura de hoy. Las mujeres estaban siendo presionadas para ser seductoras, para parecerse a la cultura, como hoy en día las hermanas creyentes están siendo presionadas para parecerse a la cultura. Y el Señor nos recuerda esto: recuerden, amadas hermanas, el cuerpo de ustedes no es de ustedes, ahora es mío, dice el Señor. Yo lo compré con precio de sangre, me pertenece. Glorifiquen mi nombre en sus cuerpos. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, si alguien tomara una de sus preciadas posesiones? Piensa en lo que usted más, algo material que usted valora mucho. Piense cómo se sentiría si yo llegara y echara eso a la basura, o lo tomara y se lo diera a otra persona. ¿Estaría usted tranquila? ¿Se sentiría contenta? No, yo puedo pensar que usted se molestaría. ¿No le gustaría eso? Bueno, Dios dice en su palabra que todos aquellos que han sido redimidos son sus preciadas posesiones, como lo vimos en este pasaje de Corintios. Sus preciadas posesiones. Y Él dice: cuiden esto, que yo lo tengo como valioso. En segundo lugar, el otro principio para la vida es señorío. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Jesús es el Señor. Hoy en día somos bombardeados con la idea de que tenemos todos los derechos sobre nuestra vida. Se nos dicen cosas como: tú vales, eres valiosa, no te limites. ¿Está Dios de acuerdo con estas palabras? Pues la verdad, la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En ningún momento la Escritura nos dice: tú vales, no te limites, valórate. Ya el Señor nos ha valorado y Él por esa razón nos compró entregando a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo derramando su sangre. Ahora somos posesión de Él. Dios entonces tiene el derecho a regular todas las áreas de nuestra vida. Sí, todas, no algunas, todas, incluyendo lo que comemos, lo que tomamos y sí, aún la ropa que nos ponemos. Cuando se trata de nuestra apariencia, pregunto, hermanas, ¿quién o qué controla lo que nos ponemos? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su curios? ¿Es Cristo o es la cultura? ¿Es Cristo o es usted misma? ¿Es la cultura? ¿Son nuestros amigos?
nuestra familia o los medios de comunicación, o es Cristo y su palabra. Yo creo que como creyentes no deberíamos dudar de decir que Cristo y su palabra deberían gobernar todas las áreas de nuestra vida. Bueno, tenemos que reflejarlo. Otro tercer principio y último principio para ustedes, hermanas. Pertenezco a un reino diferente. Este es otro principio. Pertenecemos. Y ustedes, hermanas, que han creído en Cristo, que han puesto su fe en el Evangelio, ustedes pertenecen a un reino diferente. Si viajamos a otro país, nosotros podríamos notar que las mujeres usan ropa que refleja su cultura. Podríamos ir a Medio Oriente y vemos la vestimenta de las mujeres. Podríamos ir a Suiza y especialmente la vestimenta cultural de ellas. Podríamos ver la diferencia de otras culturas. Podríamos distinguir a cada cultura. Pero los cristianos, nosotros los creyentes, no pertenecemos a la cultura de este mundo. Somos ciudadanos de otro reino, el reino de Dios. Eso significa que todo lo que tiene que ver con nosotros debe reflejar nuestro verdadero hogar. La gente, aún en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en la manera en que hacemos negocios, en la manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos, tienen que ver que somos distintos a la cultura de este mundo, que pertenecemos a otro reino. Eso no se parece en nada a lo que nos dice el mundo. En las revistas y en los informes de moda nosotros podemos leer y escuchar acerca de lo que está de moda. Pero como creyentes, ¿cómo debemos responder ante estas cosas? La pregunta es, ¿cuál reino queremos reflejar? ¿El de Cristo? ¿El de Dios? ¿O el de la cultura? Parece que lamentablemente muchas creyentes están reflejando la cultura de este mundo. Hoy en día se pueden parar muchas mujeres creyentes a la par de mujeres no creyentes y es vergonzoso. A veces parece que las mujeres no creyentes tienen más sentido común que las mismas mujeres creyentes. ¿Cuál reino queremos reflejar? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, y leo de la Biblia de las Américas: y no os adaptéis a este mundo. Pablo dice, no se adapten a este mundo. ¿Qué parte del no adaptarse no entendemos muchas veces? Pablo está diciendo, no se parezcan a este mundo. No se parezcan. Y el contexto, Pablo está hablando del cuerpo también. Pongan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se adapten, no se parezcan a este mundo. Hermanas, sean diferentes en su forma de vestir a las de este mundo. Esto es lo que Dios está diciendo. No se ajusten también a su cultura que se amolda a ella sin siquiera pensarlo. Más bien, fijen la atención en Dios. Serán transformados de adentro hacia afuera. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y termino recordándoles entonces los 3 principios. Recuerde, amada hermana, su cuerpo no le pertenece. Este es un principio de propiedad. Su cuerpo le pertenece a Cristo. Usted fue comprada con precio de sangre. En segundo lugar, si usted fue comprada por precio, con precio de sangre, quiere decir que su cuerpo le pertenece a un Señor y ese Señor es Jesús. Jesús es Señor de todo, incluso de su cuerpo. Este es el principio del señorío. Y en tercer lugar, usted no está para vivir para usted misma ni para este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nos espera una eternidad con el Señor.
no en este mundo. Este es el principio de ciudadanía. Estos 3 principios, hermanas, les van a proporcionar a ustedes una base firme de verdad sobre la cual ustedes pueden tomar decisiones acerca de todas las demás áreas de la vida, incluyendo la ropa que se ponen. Así que, de manera, hermanas, que cuando ustedes vayan a su guardarropa, al closet, o vayan a la tienda, o se vayan a poner ropa, o vayan a cambiar su closet, tengan en mente estos 3 principios en su vida. Que el Señor las ayude, hermanas, porque yo entiendo, como lo dije la vez pasada, tengo una esposa, y también lidia con las presiones de la cultura. Y si estos temas no se están trayendo a la mente una y otra vez, fácilmente nosotros vamos a caer en la corriente de la cultura. Por esa razón el apóstol Pedro le dijo a sus destinatarios: yo no me voy a cansar de repetirles estas cosas una y otra vez, aunque ya las sepan. Sé, hermanas, que muchas de ustedes saben estos temas, pero tendemos a olvidar esos principios y tendemos a adaptarnos a esta cultura. Yo espero, y es mi oración, hermanas, de que el Señor esté inquietándolas, que el Señor esté despertando en ustedes un deseo por agradar al Señor, por renunciar a los placeres de este mundo, a complacer a la cultura, a complacer a sus propios placeres y complacer a su Señor, a su esposo, aquel que es 3 veces santo, el cual dice: sean ustedes santos como nuestro Padre es santo. Ese es el llamado. Padre Santo, 3 veces santo, sigues hablando a nuestro corazón, donde ahora buscamos de maneras prácticas, después de exponernos al llamado del apóstol Pablo, de enseñarle a Timoteo a llamar a las hermanas a preocuparse por su vestimenta y a reflejar también, Señor, lo que hay en su corazón externamente con sus obras también, pero también con su vestimenta, de una manera decorosa, modesta, llenas de pudor. Ruego, Dios, que tú puedas, si hay hermanas que han perdido la vergüenza, y aquello, Dios, que el Señor, tú trataste con Adán y Eva de una manera muy grave. Les hiciste ver que la desnudez ahora era vergonzosa por causa del pecado. Oh Señor, que nosotros podamos tener estos principios también en mente. Que mis hermanas, oh Dios, puedan, a la hora de pensar en su vestimenta, puedan tener estos elementos en su mente y que puedan también tener los principios de vida que se les ha llamado a pensar en ellos, a saber, oh Dios, que el cuerpo de ellas no les pertenece, ahora es tuyo, a que ellas pertenecen a Jesucristo, Él es el Señor de sus vidas, y que ellas pertenecen a otro reino, no a esta cultura. De manera que deben vivir para ti, oh Dios, agradándote en todo, en todo. Señor, pero por sobre todo, haz ver a mis hermanas que el mayor problema no es lo que se ponen, sino el problema interno, el del corazón. Porque la desnudez es una consecuencia de un problema más grave, que es el pecado. Y ruego, Dios, para que si hay alguna mujer que ha estado escuchando esto y no está en Cristo, hazle entender, oh Dios, que su corazón está desnudo delante tuyo y necesita entonces ser cubierta con la sangre de Jesucristo, para que entonces pueda manifestar externamente que ha sido cubierta con la sangre de Cristo.
Y a mis hermanas, Señor, recuérdales que ya han sido cubiertas con tu sangre, que su pecado ha sido cubierto. Y ahora, oh Dios, ellas deben reflejar esa cobertura en su parte externa, con su vestimenta. Señor, ten misericordia de nosotros. Guárdanos de esta cultura que es cada vez más y más inmoral. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.